El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. El convenio es un acuerdo de voluntades que tiene como propósito crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Es por ello que el convenio tiene dos funciones. Positivamente, crear o transmitir obligaciones y derechos. Y negativamente, modificarlos o extinguirlos. Los contratos crean derechos reales o personales, pero no pueden crear derechos distintos, ya que existen algunos que no son patrimoniales, como los derechos políticos, los derechos públicos subjetivos, los de potestad y los del Estado civil. El contrato no puede referirse ni a la creación ni a la transmisión de estos derechos no patrimoniales. Por eso, el matrimonio no puede ser un contrato. O bien, la doctrina considera que es un contrato sui generis o un acto del Estado civil en su aspecto fundamental. Y solo es un contrato en cuanto a sus efectos patrimoniales. En los derechos y obligaciones que engendra o transmite el contrato, no solo existen derechos personales, también reales, ya que hay contratos que originan exclusivamente derechos personales y otros crean derechos reales y personales, pudiendo existir contratos que exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento a derechos reales, como los contratos traslativos de dominio. Uno de los contratos traslativos de dominio es la compraventa. En este contrato se transmite la propiedad del enajenante al adquirente, partiendo siempre del supuesto de que el enajenante es el dueño, para que el contrato sea válido. Y se transmite la propiedad, dando nacimiento a un derecho real, el derecho de dominio, en favor del comprador, del permutante o del donatario. Pero este contrato también genera derechos personales, porque los contratantes tienen obligaciones de dar, hacer y no hacer, así como de entregar la cosa, garantizar la posesión pacífica y útil, y responder de los vicios o defectos ocultos, así como de la evicción, siendo el comprador el obligado a satisfacer el precio y entregarlo en el momento, tiempo y forma convenida. Existen otros contratos, como el mandato, el depósito o el comodato y el arrendamiento, que crean exclusivamente derechos personales. Y también los contratos de prestación de servicios, que se tratan de derechos personales, consistentes en la ejecución de un trabajo, hecho o servicio, y la remuneración de ese trabajo, tratándose del mandato o la prestación de servicios profesionales o no profesionales. Otros contratos, como el arrendamiento y el comodato, se transmite temporalmente el uso de una cosa y se originan exclusivamente derechos personales. La transmisión del uso en el arrendamiento o comodato no genera el derecho real de uso.
Y por último existen contratos que tienen por objeto exclusivamente dar nacimiento a derechos reales, como el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres. El contrato que se celebre para constituir estos derechos reales o para transmitirlos solo tiene esta función específica. La doctrina nos ayuda a comprender mejor los contratos, partiendo de una clasificación y desde diversos puntos de vista. Los contratos unilaterales son acuerdos de voluntades que engendran solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. Ejemplo de ellos son los contratos de donación y la estipulación a favor de tercero. Los contratos bilaterales son acuerdos de voluntades que dan nacimiento a derechos y obligaciones recíprocas en ambas partes. Son onerosos los contratos que imponen provechos y gravámenes recíprocos, mientras que los contratos gratuitos son aquellos en que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. Los contratos conmutativos son aquellos en donde los provechos y gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración misma del contrato. Esto significa que cuando la cuantía de las prestaciones se pueda determinar desde la celebración del contrato, nos encontraremos ante la presencia de un verdadero contrato conmutativo. Los contratos aleatorios son aquellos en donde los provechos y gravámenes dependen de una condición o término futuros, de tal forma que no puede determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta el momento en que se realice la condición o el término establecido. Los contratos reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa, y hasta en tanto no exista esa entrega, solo existe un antecontrato, llamado también contrato preliminar o promesa de contrato. Cuando las partes en un contrato real pactan que en el futuro se entregará la cosa, no han celebrado el contrato real, solo han celebrado una promesa de contrato, ya que cuando se entregue la cosa, se constituirá propiamente el contrato real. En oposición a los contratos reales, se encuentran los consensuales. En estos, es necesario precisar el alcance de este término, porque también se usa en oposición a los contratos formales. Se dice que un contrato es consensual, simplemente porque no se necesita la entrega de la cosa para la constitución del mismo. Cuando se dice que un contrato es consensual, se considera que existe por la simple manifestación verbal o tácita del consentimiento, sin requerir una forma escrita pública o privada para la validez del acto. En los contratos formales, el consentimiento debe manifestarse por escrito, y ello constituye un requisito de validez,
de tal forma que si no se otorga en escritura pública o escritura privada, según el acto, el contrato se encontrará afectado de nulidad relativa. Por ende, el contrato formal es susceptible de ratificación expresa o tácita. Si en la expresa se observa la forma omitida, en la tácita se cumple voluntariamente, quedando purgado el vicio. Los contratos solemnes son aquellos en los que la forma se ha elevado, por la técnica jurídica, a un elemento esencial del contrato, de tal manera que si no se observa la forma, el contrato simplemente no existe. En los contratos solemnes, la forma es un elemento esencial del contrato y no pueden convalidarse ni por ratificación ni por prescripción. Los contratos principales son aquellos que existen por sí mismos, mientras que los contratos accesorios solo dependen de un contrato principal. Los contratos siguen la suerte de los principales, porque la nulidad o inexistencia de los primeros origina a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio. Estos contratos también son llamados como de garantía, porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se considera principal. Y esta forma de garantía puede ser personal como sucede en la fianza, o puede ser real, como en la hipoteca o la prenda. Los contratos son instantáneos, cuando cumplen en el mismo momento en que se celebran de tal manera que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo acto. Mientras que en los contratos de tracto sucesivo, el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado o en parcialidades. Existe la posibilidad de clasificar a los contratos tomando en cuenta su función jurídica o su función económica. Todas las clasificaciones agrupan a los contratos con un criterio que permite formular una verdadera separación entre ellos, por su naturaleza jurídica, y no simplemente una división atendiendo a tal o cual finalidad. Los contratos que tienen por objeto una finalidad económica son aquellos en donde existe la apropiación de una riqueza, su aprovechamiento o la utilización de un servicio. Son contratos que tienen una finalidad económica, es decir, la apropiación de una riqueza, la compraventa, la permuta, la donación y el contrato de mutuo. Este grupo de contratos son traslativos de dominio, pues su objeto primordial consiste en la adquisición de bienes. Existen otros contratos que tienen por objeto el aprovechamiento de riqueza ajena. En algunos contratos traslativos, como el arrendamiento y el comodato,
se transmite simplemente el aprovechamiento, pero no la apropiación de una riqueza determinada. Y en los contratos de finalidad económica, encontramos todos aquellos que tienen por objeto la utilización de un servicio, es decir, la prestación de servicios y su aprovechamiento. En este grupo se encuentran los contratos de trabajo, de prestación de servicios en general, profesionales o no profesionales, el depósito, los contratos de porteadores y alquiladores, entre otros. Y también existen contratos en donde existe una apropiación y aprovechamiento de la riqueza, así como la utilización de servicios a la vez, para una finalidad común, como los contratos de sociedad, asociación y aparcería. También existen contratos cuya finalidad es exclusivamente jurídica, en tanto la preparación de un contrato o la comprobación de un derecho suelen ser su objeto, así también como en la representación para ciertos actos jurídicos. En esta clasificación podemos encontrar a los contratos preliminares, que tienen por objeto preparar la celebración de un contrato definitivo, y su función es estrictamente jurídica, ya que se impone una obligación de hacer, que consiste en celebrar un contrato en un plazo determinado. También existen contratos de comprobación jurídica, cuya finalidad consiste en precisar derechos disputados o que puedan serlo, determinando el alcance de obligaciones y derechos de las partes, como los contratos de transacción judicial y el compromiso arbitral. También existen contratos de garantía. Estos desempeñan primordialmente una función jurídica que consiste en garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Otro grupo de contratos que desempeñan una función jurídico-económica son los de transmisión de derechos o de obligaciones. Y también los contratos aleatorios, que generalmente no encuentran una clasificación y en donde el código constituye una categoría independiente. Los contratos de finalidad económica se subdividen a su vez en contratos de apropiación de riqueza, que son todos los traslativos de dominio, y los contratos aleatorios. Los contratos de aprovechamiento de riqueza ajena, que son traslativos de uso. Los contratos de utilización de servicios, como el contrato de trabajo, la prestación de servicios en general y el contrato de depósito. Los contratos de apropiación y aprovechamiento de riqueza con utilización de servicios. Entre ellos
se encuentra el contrato de sociedad, asociación y aparcería. En los contratos de finalidad jurídica encontramos contratos de preparación, como la promesa de contrato, contratos de comprobación jurídica, como la transacción y compromiso en árbitros, y contratos de representación y ejecución de actos jurídicos, como el contrato de mandato. Y dentro de los contratos de finalidad jurídico-económica, encontramos los contratos de garantía, como la fianza, prenda e hipoteca, y los contratos de transmisión, como la cesión de créditos, cesión de deudas y subrogación convencional. La doctrina establece que la clasificación de Giorgi parte de un punto de vista distinto, pues no toma en cuenta la naturaleza del objeto, solo el propósito o finalidad que las partes se propongan al realizar el contrato. Luego entonces, tenemos contratos de transmisión de dominio, donde existe la compraventa, permuta, donación, mutuo y sociedad. Contratos de transmisión de uso, donde se encuentran el arrendamiento y el comodato, en donde existe una transferencia onerosa del uso o el pago de un bien o dinero, mientras que en el comodato solo existe la transmisión del uso gratuita. Su finalidad común es conceder el uso de una cosa. También existen contratos de realización de un fin común, que son aquellos contratos que tienen una finalidad común, por cuanto que las partes combinan sus intereses para lograr un fin económico o no económico, pero cuentan con una naturaleza común, como el contrato de sociedad, que persigue una finalidad económica. Mientras que el contrato de asociación trata de alcanzar una misma finalidad entre los asociados, pero no de carácter preponderantemente económico, ya que puede ser científica, artística, literaria o de beneficencia. También se encuentran los contratos de prestación de servicios, que son aquellos que tienen por objeto obligaciones de hacer específica o generalmente una actividad. En esta categoría se encuentran los contratos de trabajo y de prestación de servicios profesionales o no profesionales, el depósito y el mandato. Un siguiente grupo son los contratos de comprobación jurídica. En estos, existe la finalidad jurídica de comprobar determinados derechos. Esto significa que el contrato únicamente tendrá por finalidad fijar con certeza el alcance de determinados derechos controvertidos o que pudieran disputarse. Fiel ejemplo de ello es el contrato de transacción, que también puede dar lugar al compromiso en árbitros. En este contrato se tiene por objeto la comprobación jurídica. En realidad el compromiso no es sino el medio para pactar un sistema arbitral que vendrá a determinar el alcance y naturaleza de los derechos controvertidos. Mientras que en el contrato de transacción
directamente tiene por objeto determinar cuál es el contenido de determinados derechos que han sido objeto de un litigio o que podrían llegar a ser disputados en el mismo. Y en la última categoría de la clasificación de Giorgi se encuentran los contratos, que se proponen una garantía, es decir, que fungen como contratos accesorios de uno principal, para asegurar el cumplimiento de una obligación. Si la garantía es de carácter personal, se denomina fianza. En tanto si es real, toma el nombre de hipoteca, prenda o anticresis. Esta clasificación es casi aceptada de manera íntegra por nuestro Código Civil vigente. En el Código se agregan también los contratos aleatorios, que no están previstos en la mencionada clasificación de Giorgi. El Código Civil vigente, sin clasificar propiamente los contratos en grupos o categorías, ha seguido un orden en la reglamentación de los contratos, que nos permite observar que admitió en lo fundamental la división de Giorgi, agregando la categoría preliminar relativa a los antecontratos o contratos preparatorios, y también agrupando expresamente a los contratos aleatorios. En ese orden, se distinguen los grupos fundamentales de contratos, como traslativos del dominio, traslativos del uso y disfrute, de trabajo y gestión, constitutivos de personalidad y de gestión colectiva, de custodia, aleatorios, de garantía y afirmación de derechos y abstractos de deuda. En nuestro código vigente, por el orden de enumeración de los contratos que regula, se distinguen también los traslativos de dominio, los traslativos de uso y disfrute, los de custodia, los de mandato y prestación de servicios, los de finalidad común y constitución de personalidad, los aleatorios y los de garantía. Y también se reglamenta, en primer término, la categoría especial de contratos preparatorios,